Y tomamos este pasaje que leemos en Lucas capítulo 24 y leemos este pasaje que habla acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y dice el verso 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estas mujeres iban buscando al Señor, amaban al Señor, querían estar cerca del Señor. Pero dice que cuando llegaron a aquella tumba, a aquel lugar, la piedra que estaban pensando cómo la moveremos, porque somos mujeres y está muy grande la piedra, y además de ello había una guardia velando ahí para que nadie moviera aquella piedra. Pero dice que cuando llegaron ahí se encontraron una sorpresa: la piedra había sido quitada, había sido movida. ¿Quién la movió? El poder de Dios, los ángeles del Señor llegaron a mover aquella piedra, porque aquel que había muerto no podía mantenerse en la sepultura por mucho tiempo. Escrito estaba: he aquí que no permitirás que tu santo, que tu ungido vea corrupción. Es decir, el cuerpo del Señor no miraría la corrupción, sería sepultado, pero antes de que pudiera y llegara a tocarlo la corrupción, vendría a levantarse en cuerpo glorificado. Al Señor no lo tocó la corrupción, ni siquiera en su propio cuerpo, ni el mismo cuerpo cuando murió, ni siquiera ahí vino a tocarlo la corrupción, ni siquiera ahí tuvo poder ni efecto la corrupción de tener efecto en su vida. Así de santo era el Señor, así de precioso, de perfecto, de maravilloso, que no hubo corrupción que tocara ni siquiera su propio cuerpo. Pero me llama la atención esta expresión, que cuando llegaron ahí, llegaron los dos varones y estaban ahí cerca. Ellas se turbaron, tuvieron temor, y dice que bajaron el rostro temerosas. Pero dice que cuando eso sucedió, dice que aquellos varones les dijeron, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la palabra que les dijeron aquellos ángeles a las mujeres que iban al sepulcro buscando al Señor. Iban a buscar al Señor, pero iban a buscarlo al lugar equivocado. Aparentemente era el lugar más indicado, el lugar más adecuado. ¿Por qué? Porque el Señor había muerto, y el lugar donde estaba sepultado era en aquel sepulcro donde ya lo conocían, y sabían ellas que ahí tenía que estar el cuerpo. Fueron a buscar al Señor en el lugar más obvio, más indicado, en el lugar donde se imaginaron que iba a estar el Señor. Pero aquellos ángeles, cuando miraron a las mujeres, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso llamaba mi atención. ¿Cómo es que hay primeramente tanta gente buscando a aquel que vive entre los muertos? Aquel que ha resucitado, aquel que ciertamente un día se levantó. Pero hay mucha gente que aún en este tiempo está buscando al que vive entre los muertos. Quiere encontrarle por ahí en una imagen, en un crucifijo. Quiere encontrarle en alguna manera literal o visible. Pero dice la palabra que si a alguien conocimos según la carne, y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así, ahora ese Cristo que murió, ese espíritu vivificante, ese espíritu que se mueve en medio nuestro, ese espíritu que cambia vidas, ese espíritu que transforma corazones, ese espíritu que llena de gozo, ese espíritu de poder y de gloria, ese Cristo que un día murió y ya no está en la tumba. Un día estuvo en la tumba, pero ya no está en la tumba. Ahora Cristo vive. Ahora Cristo vive, y Cristo sigue teniendo poder, porque Él dijo: a mí nadie me quita la vida, y yo tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, porque yo soy la vida, y yo soy el dador de vida, y a mí nadie me puede quitar la vida. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey.
Dele ese aplauso al Rey. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué le buscáis entre los muertos? ¿Cuántas veces el hombre vive buscando a Jesús, pero vive buscándolo entre los muertos? Vive buscándole en la religión vacía. ¿Cuánta gente allí está perdiendo el tiempo creyendo que por ser más religioso día con día va a encontrar a Jesús? Que con cumplir con más rituales va a encontrar a Jesús. Que por hacer más repeticiones de ciertas cosas va a encontrar a Jesús. Y dice la palabra, es que a Jesús ya no se le encuentra entre las cosas muertas, y ya no se le encuentra entre la religión muerta, y ya no se le encuentra entre la tradición muerta, y ya no le vamos a encontrar siguiendo solamente costumbres, rituales y tradiciones. Ahora tenemos que buscarle en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y los que le adoran de esa manera, es necesario que le adoren, es necesario que le busquen. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, dice entonces: comamos y bebamos, porque mañana moriremos, y todo se acaba ahí. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería que usted y yo estuviéramos en este lugar. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería que cantáramos y tratáramos de santificarnos para el Señor. Pero la señal más grande de que Cristo resucitó es que aquí estamos nosotros con vida nueva. Es que aquí estamos como un pueblo real, como un real sacerdocio, como una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Esa es la señal más grande, el testimonio más grande. Porque si Cristo no resucitó, entonces no habría razón por qué creer en Él. Sería como otro más, sería como Buda, sería como cualquier otro de los profetas o de los personajes especiales que ha habido en el tiempo pasado. Pero mi Cristo no es como los demás. Mi Cristo es único y especial. Él es alfa y omega, Él es principio y fin. Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el único y verdadero Dios. Aleluya. No hay otro como Él. No hay otro que se levantó de entre los muertos como Cristo Jesús lo hizo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa era la pregunta de los ángeles a aquellas mujeres. Y esa es la pregunta del Señor a muchos de nosotros en esta noche. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una resurrección verdadera en Cristo, o tuvo que haberla, para que fuera efectivo lo que hizo por nosotros. Es decir, le repito, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe en Él. Es una pérdida de tiempo, o fuera una pérdida de tiempo si Cristo no hubiera resucitado. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Todos sabemos que Cristo resucitó. Todos sabemos que Él murió, que Él estuvo sepultado y que Él resucitó al tercer día. Pero no solamente es eso. El Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, entiende esto. Entiende lo que dice esa palabra, esa pregunta, esa expresión. Esa expresión ya no es para las mujeres, y ya no es para Cristo tampoco. Y ya no te preguntes ni preguntes si acaso Cristo resucitó. Ya sabes que Él resucitó. Pero ahora la pregunta es: ¿has resucitado tú con Cristo? ¿Has resucitado tú con Cristo? ¿Has resucitado juntamente con Él? ¿Te has levantado juntamente con Él? ¿Por qué es que hay esa pregunta? Esa es la pregunta que el Señor traía a mi corazón al leer ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque Cristo ciertamente se levantó y resucitó. Y yo creo que cuando Él murió y estaba en la tumba,
Él estuvo, dice la palabra, por 3 días en el seno de la tierra. Sepultado estuvo allí. Y probablemente en esos días, en ese tiempo, los demonios pensarían: y ya lo derrotamos, ya lo matamos, y ya acabamos con él. La muerte decía: al fin lo capturé, al fin acabé con él, al fin está muerto. Pero al tercer día, el sepulcro y la tumba, la muerte no pudo sostener al Hijo de Dios. Al tercer día se levantó con poder y se levantó de entre los muertos, derrotando la muerte, derrotando al pecado, derrotando el sepulcro. Por eso dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ni la muerte ni el sepulcro pudieron retener al Señor de gloria. Y así como la muerte y el sepulcro no pudieron retener al Señor de gloria, tampoco van a poder retener a la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Porque un día también soltará el sepulcro sus amarras y el pueblo del Señor volará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en vida seremos transformados para recibir al Señor en gloria. En las nubes lo recibiremos y nos gozaremos por una eternidad. Ni la muerte ni el sepulcro tendrán poder contra el Hijo de Dios. Por eso la palabra dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano ya no pierde, el cristiano no tiene pérdida. Si vive, vive para Cristo en victoria. Y si muere, muere para Él, pero es para estar con Él, es para tener victoria. Porque ya la muerte no tiene efecto, la muerte ha sido vencida para el cristiano. Por eso el cristiano ya no debe de temer a la muerte. La muerte solamente es una puerta que se abre para estar en gloria con el Rey. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dale ese aplauso a Él. La Biblia dice que fue el poder del Espíritu del Señor el que vino a levantar aquel cuerpo al tercer día. Fue el Espíritu de Dios el que vino a levantar aquel cuerpo del sepulcro y a revivificarlo, a darle vida una vez más, a vivificarlo para gloria de Dios. El Espíritu de Dios es el que vino a tomar aquel cuerpo y a levantarlo de entre los muertos y a restaurarlo. Y la Biblia dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales, también levantará nuestros cuerpos mortales, también nos resucitará a nosotros, también nos restaurará a nosotros, también hará una cosa maravillosa, una obra gloriosa en nosotros. Amén, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 30 en adelante: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechara? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo decía: si no hay resurrección, de nada sirve lo demás. Si no hay resurrección, de nada sirve la fe en Cristo. Si no hay resurrección, de nada sirve lo que profesemos creer. Si no hay resurrección, de nada sirven las obras. Si no hay resurrección, de nada sirve lo que batallemos en esta vida. De nada sirve lo que suframos. De nada sirve lo que atravesemos, lo que pasemos, el peligro, las cosas, de nada sirve. Alguien dirá: hermano, pues nosotros creemos en la resurrección. Pero el Señor me hablaba un poquito más a fondo de eso y me decía: hijo, mira esto, no hablando de una resurrección física solamente. Mira esto que estoy diciendo. Mira esto que dice mi siervo Pablo. Míralo hablando de una resurrección espiritual.
En otras palabras, ¿cuál es la resurrección física y cuál es la resurrección espiritual? Cuando la Biblia nos habla de la resurrección física, nos habla, por cierto, del día que moramos, y ese día moriremos y después resucitaremos en un cuerpo glorificado. Pero hay 12 resurrecciones y Apocalipsis nos habla de esas resurrecciones. Y dice: bienaventurado el que tuvo parte en la primera resurrección. ¿Cuál es esa resurrección? La primera resurrección no es cuando usted va a resucitar de que su cuerpo esté muerto en una tumba. La primera resurrección es cuando uno resucita de entre los muertos del pecado, de entre los muertos de este mundo, de entre los muertos de la maldad, de entre los muertos que habitan en esta tierra. Cuando uno resucita y se levanta de entre los muertos que hay en esta tierra. Hay 2 clases de muertos y hay 2 clases de resurrecciones. La primera clase de muertos son los literales, los que están en un sepulcro, los que un día, si creyeron en Cristo, resucitarán. Pero yo no quiero hablarle en esta noche de esa resurrección, y yo quiero hablarle de la resurrección de los muertos que están en esta vida, de los muertos en delitos y pecados, de los muertos que están perdidos en la maldad. Ahí estábamos usted y yo, ahí nos encontrábamos muertos un día, y venimos a creer en Cristo. Venimos a recibir la palabra, pero no es suficiente con que digamos que creemos en un Cristo, porque hay mucha gente que cree en Cristo, pero adora a un Cristo muerto. ¿Por qué digo que adora a un Cristo muerto? Porque adora a un Cristo que solamente lo adora en religiosidad, en rutinas y en tradiciones, pero no hay un cambio de vida, no hay una resurrección de entre el pecado, de entre la maldad. Y cuando el Espíritu de Dios verdaderamente viene sobre nuestras vidas, el Señor lo primero que hace es transformar tu vida, es levantarte y sacarte de esa vida perdida en la que estabas, cambiar tu manera de pensar, de vivir, de vestir, de actuar. Él cambia lo que había en ti, cambia lo que hay en ti, te resucita, te levanta, te transforma, hace cosas maravillosas en tu vida. Bendito el nombre del Señor. El Señor, cuando murió, dice la palabra que cargó el pecado en sí mismo. En su cuerpo cargó el pecado de la humanidad, y cargó el pecado y fue a la tumba, a la sepultura, con aquel pecado cargado del pecado, y allí llevó el pecado a la sepultura. Por eso cuando nos bautizamos estamos uniéndonos simbólicamente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y simbolizamos que nosotros morimos con Cristo, vamos al agua y somos sepultados y resucitamos en vida nueva. Es decir, simbólicamente ahí se queda el pecado en la tumba líquida del bautismo, simbólicamente, no verdaderamente, es un simbolismo solamente, pero ahí se queda simbólicamente, es lo que se está tipificando, y cuando se queda ahí está simbolizando que sale en vida nueva. Pues así mismo, cuando venimos a creer en Cristo Jesús, nos debemos de unir en muerte, en sepultura y en resurrección. ¿Y de qué vamos a resucitar? De la vida antigua, de la vida pagana que vivíamos, de la vida sin razón y sin sentido, del pecado que nos ataba y que nos detenía. Necesitamos sacudirnos el pecado y levantarnos en vida nueva, porque si no hemos resucitado de entre los muertos de este mundo, de nada sirve lo que profesemos, de nada sirve la fe, de nada sirve lo que hagamos. Pablo dice: si mi fe en Cristo no es en una resurrección genuina, en vano es lo que hago, en vano es lo que sufro, en vano es lo que batallo. ¿Qué es lo que resucitó al Señor de los muertos? El Espíritu del Señor que vino sobre de él. Es el que vivificó aquel cuerpo, es el que le dio nueva vida, es el que lo levantó de entre los muertos. ¿Quién es el que nos levanta a nosotros de entre los muertos? Es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu que viene sobre ti y cambia tu vida, cambia tu pensamiento. No te permite vivir a tu manera. Tienes que vivir conforme a la manera del Espíritu, no a tu manera, no a mi manera, a la manera de Cristo. Esa es la verdadera resurrección. ¿Cuánta gente está viviendo, está
caminando, creyendo en Jesús, adorando a Jesús, sirviendo a Jesús, pero no está viviendo en la resurrección. Es decir, no hay una vida cambiada, no hay una vida transformada. Se está enfocando en creer en Jesús, quizás en hacer muchas cosas para Él, quizás en cumplir con muchas ordenanzas, pero no se está preocupando por su vida. Que el Espíritu venga y toque su vida, que el Espíritu venga y lo levante de la miseria en la que se puede encontrar. De nada sirve, hermano, la fe cuando no hay Espíritu. La Biblia dice que así como el cuerpo sin el Espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la fe que profesamos tener en Cristo, si no tiene un Espíritu vivo, un Espíritu que nos levanta, que nos resucita, que nos restaura, que nos cambia, que nos transforma, esa fe es vana. Las obras son vanas, el trabajo es vano, todo lo que uno puede hacer en esta tierra, lo que uno puede profesar es vano si no hay la evidencia de una resurrección de entre los muertos. Quiere decir que lo más importante para mí y para ti, mi hermano, es que demos testimonio de que nuestra vida ya no está entre los muertos, y ya no somos los que éramos, y ya no vivíamos como vivíamos, y ya no caminábamos como caminábamos. Vino el poder de la resurrección sobre nuestra vida a cambiarnos, a transformarnos, a purificarnos, a guiarnos, a enseñarnos algo diferente. Aleluya. Qué tremendo. Quiere decir que si no hay resurrección, en vano es tu fe. Si yo no me he levantado de los muertos, en vano es mi fe. Si yo no he cambiado de vida, aunque cambie de iglesia cada semana, aunque cambie de religión cada día, aunque un día profese estar en una iglesia y otro día en otra, y ahora me voy para otro lado porque no me gusta aquí, y ahora me voy para otro porque no me gusta acá, de nada me sirve correr de un lado a otro si no hay una resurrección en mi vida, si no hay fruto y testimonio de que mi vida ha sido cambiada, de que mi vida ha sido transformada. Aleluya. De nada me sirve lo que hago. Qué tremendo. Pablo dice: en vano es mi fe si no hay resurrección. Si no he resucitado, en vano es lo que hago, en vano es lo que profeso. Hermano, que yo sé mucha Biblia, ¿y de qué sirve lo que sabes si no obras en lo que sabes? Y yo conozco la escritura y la profecía. ¿De qué nos sirve todo eso si en vez de ayudarnos, muchas veces esta palabra nos cae como juicio? Porque si no vivimos la palabra, en vez de ayudarnos, esa misma palabra es la que viene contra nosotros. El Señor dijo: yo no los juzgo, pero mi palabra los juzgará en aquel día. Es la palabra la que vendrá a dictar el juicio sobre nosotros. Por eso es necesario que antes de todo haya cambios de vida, haya transformaciones de almas, de corazones. Aleluya, para gloria del Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey. Todo el que vive practicando el pecado no ha resucitado. No ha resucitado. Aunque nadie se dé cuenta, está con los muertos, pero canta como un vivo, pero está muerto. Dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis: he aquí, tengo una cosa contra ti, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, cantas como los que viven, adoras como los que viven, buscas a Dios aparentemente como los que viven, pero estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto en la maldad. Estás muerto en la desobediencia. Estás muerto en las cosas negativas de este mundo. Estás muerto en el placer de la carne. Estás muerto en lo que se mueve en este mundo. He aquí que tienes nombre de que vives, pero yo sé que estás muerto, dice el Señor. Qué tremendo que podemos estar en la iglesia, que podemos cantar como los que viven, que podemos aparentar, que podemos engañar al mundo entero,
pero estar muertos adentro, estar muertos en nuestro corazón, saber que todo es un teatro, que todo es una falsedad, que todo es una apariencia, pero que en la realidad estoy realmente todavía en la sepultura. No tengo libertad para adorar a mi Señor en espíritu y en verdad, porque podremos adorar a Dios con nuestros labios, pero en espíritu solamente los vivos, en espíritu solamente los que se han levantado del pecado, en espíritu solamente los que tienen vidas cambiadas, en espíritu solamente los que han tenido una transformación en su ser. Dele ese aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Efesios capítulo 1. Dice el verso 18 en adelante: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. El primer punto, la primer evidencia del poder de la resurrección de Cristo fue que por cuanto Cristo resucitó de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios, fue reconocido como Hijo de Dios. En otras palabras, Cristo profesó y Cristo declaró ser el Hijo de Dios, pero nadie creía en Él. Pero cuando estaba allá en la cruz del Calvario, y de repente murió, y se estremecieron los cielos, y tembló la tierra, y se partieron las piedras, y pasó todo aquello. Pero después, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, fue declarado plenamente Hijo de Dios, porque solamente el Hijo de Dios podría vencer la muerte, podría vencer el pecado, podría vencer la sepultura, podría vencer todo. Solamente el verdadero Hijo de Dios podría vencer todo aquello. Esa era la evidencia plena de que Él era el Hijo de Dios, de que resucitaría de entre los muertos. Si Él se haya quedado en la tumba, Él no hubiera sido el Hijo de Dios, porque escrito estaba que ese Mesías, su imperio no tendría fin, y que la muerte no tendría poder sobre él, que se levantaría y vencería todo lo que vendría contra él. Hablando de la muerte, del sepulcro, de todo ello lo vencería, y solamente Cristo venció, llevándose la identidad plena de Hijo de Dios. Lo mismo que sucedió con Cristo es lo que tiene que suceder con nosotros. Lo primero que nos va a identificar como hijos de Dios es el poder de la resurrección. Si no hemos resucitado de entre los muertos, si todavía vivimos en el pecado y en la maldad, no somos hijos de Dios. Lo que va a decirle a la gente: ese es un hijo de Dios. Tú puedes decir: oh, yo soy hijo de Dios, y yo soy cristiano, y yo soy esto, yo soy lo otro. Podremos hablar mucho y decir mucho, pero la gente no va a creer nada de eso hasta que vea el fruto en tu vida, hasta que diga: este es diferente, este no es como los otros, este no habla como los otros, este no se comporta como los otros, este tiene evidencia, este ha resucitado de entre los muertos, este ha resucitado de entre los normales, este no es como los otros, este vive diferente, anda en vida nueva, su vida está cambiada, su lenguaje es otro, su pensamiento es otro, su vocabulario, su vestimenta
vestuario, todo su caminar lo identifica como hijo de Dios. Y la gente dice: ese sí es hijo de Dios, a ese sí le creo que es hijo de Dios. ¿Cuál es la evidencia? Que se ha levantado de entre los muertos y ya no está practicando las obras que ellos practican, ya no está caminando como ellos caminan. Ahora anda en vida nueva, ahora anda en luz y ahora glorifica al Rey de Gloria, porque se ha levantado juntamente con Cristo de entre los muertos. Aleluya. El poder de la resurrección te señala como un hijo de Dios. Tú podrás saber toda la Biblia de memoria y podrás profesar lo que quieras y decir lo que quieras, pero si no hay resurrección del pecado, de la vida perdida, entonces no hay evidencia de hijo de Dios. La única evidencia es de que se levanta de entre los muertos. Es que su hogar estaba perdido y destruido. Es que vivía como perros y gatos y ahora se oye la paz y las alabanzas al Rey en aquel hogar. Es que los vecinos se dan cuenta: este era una cosa y ahora es otra cosa. Este vivía de una manera y ahora vive de otra. Este profesaba una cosa y ahora profesa otra. Van a mirar la evidencia. Van a ir a buscarte a la tumba. Van a ir a buscarte allá donde andabas antes en el pecado y ya no te van a encontrar. ¿Y qué le pasó a fulanito? ¿Por qué buscas a este acá entre los muertos si este ya vive? Anda con los aleluyas, anda alabando al Rey, anda gozándose en la iglesia y ya no anda acá en bailes, ya no anda de parrandas, ya no anda acá, ya no anda allá. Ya no lo busques allá, ya no lo busques allá. ¡Qué tremendo! Que la misma gente comienza a decir, cuando de repente le preguntan a alguien o te quieren meter en cosas que tú no haces ya, y la gente misma dice: este ya no hace eso. Hombre, ya alguien no le digas nada porque ya no es de esos. Ya es diferente, ya cambió. Ya no vive así, ya no lo busques acá. Ya no lo busques en el terreno de la vulgaridad. Ya no lo busques en ese terreno del pecado, porque ya no está ahí. Se levantó de ese terreno y ahora está sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora está adorando al Rey. Ahora tiene libertad espiritual y ya no está en los mismos lugares y ya no frecuenta los mismos lugares y ya no te tienen que encontrar en el mismo terreno. Y ya no te tienen que encontrar. ¿Sabes? A muchos de nosotros nos van a buscar. Nos van a buscar entre los muertos y a muchos nos van a encontrar. ¿Cómo está esto, hermano? Sí, a muchos los buscan o nos buscan entre los muertos. ¿Cómo? Hay veces que en el trabajo te van a provocar. Te van a querer despertar aquel viejo hombre. Te van a querer sacar la ira. La ira está con los muertos. La ira está en la sepultura, está con los viejos, con el viejo hombre. Y hay veces que a quien le mueven tanto que dicen: bueno, ya me cansé. Te encontraron todavía ahí, como el enojón, como el iracundo, como el celoso, como el pleitista, como el mentiroso. Todavía te encontraron allí. Qué vergüenza que lo encuentren a uno entre los muertos. Pero qué hermoso que vayan y te busquen y tú alabando al Señor y digan: este ya no está ahí, ya no está ahí, ya no está en la ira, ya no está en el pecado. Por más que le muevo, por más que le digo, por más que lo provoco, por más que lo critico, y ya no lo encuentro, y ya no está ahí. Salió de ahí, se levantó de ahí, desapareció de ahí. Aquí mismo en la iglesia, a muchos los buscan entre los muertos y los encuentran entre los muertos. Le critican, le dicen, hablan de él, hablan de ella, y van a querer despertarlo, a ver si todavía es el mismo que era, a ver si en verdad ha cambiado. Uno puede decir: ya cambié. Sí, espérate, que venga el problema, que venga la crítica, que venga la situación. Ahí se va a mirar si has cambiado. Ahí se va a mirar si estás con Cristo en lugares celestiales o si estás en el sepulcro todavía. Ahí te van a buscar a ver dónde estás. Y si no te encuentran, solamente va a haber alabanzas al Rey. Ese se levantó. Te van a encontrar de rodillas cuando hay el problema. Te van a encontrar derramando tus lágrimas cuando te pudieras poner al tú por tú, cuando pudieras ponerte en pleito y en lucha como antes, cuando antes no te dejabas. Y te van a querer volver a buscar ahí. Que no te encuentren, mi hermanito, que no te encuentren donde estabas. ¿Quién eras tú? Yo era alguien que no me podían decir nada. Y ahora hay veces que eres el mismo hombre todavía, solo disfrazado. Viene y le dicen algo y todavía no. Ahora se defiende con la palabra capa y espada, y esto y lo otro, pero es la misma persona, el mismo carácter, la misma actitud.
No ha muerto ese viejo hombre, solo lo disfrazó de religioso. ¡Qué tremendo! Los fariseos estaban disfrazaditos perfectamente, religiosos hasta donde ya no se podía más. Y ellos hablaban de palabra y hablaban de todo, pero muertos. El Señor les dijo: ustedes por afuera visten con túnicas blancas, pero son sepulcros blanqueados. Están en la sepultura, están en la tumba. ¿Por qué? Porque no han cambiado, no se han levantado de ahí. Den frutos dignos de arrepentimiento. Levántense, que no los encuentren en la sepultura. La iglesia de Cristo y ya no está en la sepultura, está en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? De que estamos sentados. Eso dice la palabra, que Cristo triunfó y se sentó en lugares celestiales. Y lo mismo dice de nosotros, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso quiere decir que ya no estamos en la tumba, en la sepultura. Ya no estamos en el sepulcro. Ya no estamos donde estábamos antes, muertos en delitos y pecados. Allí estábamos en el sepulcro. Nadie nos podía decir nada, porque ahí estábamos con aquella ira, con aquel enojo, con toda aquella antigua naturaleza. Si seguimos operando en la antigua naturaleza, es señal que seguimos estando en la sepultura, en el sepulcro. No nos hemos levantado. Hermano, a mí me da todavía preocupación o problema mi carácter o esta área de mi vida. Pues sacúdasela por el poder del Espíritu del Señor. En esta noche sacúdasela y levántese ya de ahí. Que no lo vuelvan a encontrar entre los muertos. Que cuando haya problemas en el hogar, diferencias en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, que no te encuentren en la sepultura. Que no te encuentren allá sepultado con los muertos, actuando como los muertos, defendiéndote como los muertos. Que te encuentren como un vivo, como Cristo Jesús, como Él caminó, como Él anduvo. Que así podamos andar glorificándole y exaltándole. Primer punto: el que ha resucitado con Cristo es identificado como hijo de Dios. El poder de la resurrección te identifica como alguien que se ha levantado de entre los muertos, como un hijo de Dios. Segundo punto: el que ha creído en Cristo y se ha levantado resucitando, es aquel que se levanta y se ha elevado sobre principados y potestades, triunfando sobre todo ello. Aquí dice que Cristo se levantó y dice que triunfó sobre todos los poderes malignos. Triunfó sobre todos los poderes del enemigo. Dice que con poder fue levantado y que triunfó sobre aquellas huestes de maldad, sobre aquellos principados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor, dice la Biblia, que despojó públicamente a las potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quiere decir que si Cristo ya venció esas potestades, también el que ha resucitado de los muertos. Satanás, una cosa es el ataque de los hombres cuando vienen a buscarte entre los muertos, pero también está el ataque de Satanás, que va a venir a querer provocarte, a bombardear tu mente, a bombardear tu corazón, a querer someterte cautivo y arrastrarte al pecado. Y hay veces que parece que te puede controlar y que te puede arrastrar, pero si tú has resucitado con Cristo, Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida. Satanás no tiene parte para moverte, no tiene parte para operar en tu vida. Vendrá con sus maquinaciones, pero la Biblia dice que tenemos armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza del enemigo, para someter toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos armas poderosas en Dios. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Quiere decir que las huestes de maldad tienen que estar sometidas. No te tienen que gobernar, no te tienen que controlar. Tienes que estar encima de ellas y no debajo de ellas. No son los principados y potestades los que te van a arrastrar a hacer lo que aún no quieres hacer. Eres tú el que vas a ir con autoridad, porque cuando te has levantado de los muertos, Satanás no tiene cómo detenerte.
no tiene cómo retenerte, porque no vas con tus fuerzas, vas con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si vas con ese poder, nadie te podrá detener. Aleluya. La tercera cosa que identificó a Jesús como el Hijo de Dios, o la victoria de la resurrección, fue que la muerte no tuvo más poder sobre él. No tuvo más poder sobre él. Murió para vencer la muerte, y por medio de la muerte, dice, quitarle el imperio de la muerte, aquel que tenía ese poder, a Satanás. Lo destronó, le quitó la autoridad y el poder, para que jamás pudiera volver a tomar una alma que se levantara juntamente con Cristo. Es decir, la victoria que Cristo tomó es una victoria que nosotros también tomamos. El triunfo que Él tomó es un triunfo que nosotros también tomamos. El triunfo de Cristo fue por nosotros y para nosotros. Si Él se levantó de los muertos y venció la muerte, también el Hijo de Dios debe de vencer la muerte. Por eso es que para nosotros ya no hay muerte, estamos vivos. Y si un día morimos físicamente, no morimos, pasamos a la eternidad a vivir con Cristo, y ya no nos detiene la muerte. La muerte es la amenaza más grande para la humanidad. La muerte es el terror más grande para la humanidad. La muerte es el reto más grande para la humanidad. Es el fracaso final de la humanidad. Pero la muerte para el cristiano es el triunfo final, o el principio de la eternidad. La muerte para el cristiano no es una derrota, no es un temor, no es algo a lo que le deba de huir o temer. Si el día de mañana nos toca, gloria al nombre del Señor, pero que tengamos libertad de alzar nuestras manos y de decirle: Señor, te adoré mientras estuve en la tierra, ahora voy para adorarte por toda una eternidad, mi Rey. Ahora voy para adorarte con todo mi corazón, Señor. Me llegó mi hora, Señor, ahí voy, Señor. Qué tremendo. La muerte es el fracaso más grande de la humanidad, y es la pérdida completa de la humanidad, pero no del cristiano. El cristiano vence la muerte como Cristo la venció. Y la última cosa, por la resurrección, es que Él se sentó en el poder de Dios. Se sentó en el trono de Dios. Jesús se sentó en gloria. Está sentado a la diestra, es decir, en el centro del poder de Dios. Ahí está Cristo sentado en gloria, en lugares celestiales. Y si Cristo está allí, dice, también nosotros estamos ahí. Si Cristo está ahí, también nosotros estamos con Él. Estamos sentados con Él juntamente en lugares celestiales. Tú te mirarás acá en pruebas, atribulado, hundido en problemas, pero el Señor dice: hijo, yo ya te veo conmigo en gloria, y yo ya te veo conmigo adorándome, y ya te veo en victoria completa. Dice la Biblia que si creemos en Jesús, el mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos, también levantará nuestros cuerpos mortales, los vivificará. Pero mis hermanos, el poder del Espíritu es el que vino a levantar a Jesús de entre los muertos. Y el poder del Espíritu es el que va a levantar al hombre y a la mujer, a nosotros, de entre los muertos del pecado. El poder del Espíritu no es solamente sentir una sensación rara, no es solamente brincar y llorar y danzar y hacer un montón de cosas. No que eso sea malo, pero mis hermanos, si no hay cambios de vida, en vano es lo que hagamos. En vano es que aparentemente tengamos júbilo de rey cada día, y dancemos y corramos y brinquemos y lloremos y aplaudamos y hagamos mil cosas. De nada sirve todo eso si no hay cambio de vida en nuestros corazones. Si decimos que el Espíritu nos toca, cuando el Espíritu lo toca a uno, lo primero que hace es levantarlo de la vida perdida donde uno está, es cambiarle los pasos torcidos en los que está viviendo. Cuando uno recibe un toque del Espíritu, no es una emoción sensacional solamente que lo emociona y dice qué bonito y que esto y que lo otro. No, mis hermanos, antes que eso es un dolor en el corazón, un dolor que te dice: Señor, y ya no puedo vivir así, y ya no quiero vivir así. Me levanto en este día para honrarte, para agradarte, para servirte y para glorificarte. Hasta hoy vivía en la sepultura, hoy me levanto contigo, hoy me levanto en tu poder, hoy me levanto de
toda esta vida falsa y perdida que vivo, hoy me levanto. Hoy me levanto. Si comprendemos, mis hermanos, vea lo que dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el poder de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay una pregunta para nosotros. ¿Hemos resucitado? ¿Hemos cambiado de vida? ¿Hemos cambiado de caminar? Cuando nos buscan en el sepulcro, ¿hay el testimonio que hubo de Cristo? A Cristo lo buscaron en el sepulcro y hubo un testimonio que dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo mismo se puede decir de nosotros. Cuando nos buscan en el sepulcro, cuando nos buscan en el viejo hombre, cuando nos buscan en el pasado, en la naturaleza antigua, cuando nos buscan en el pecado, ¿será que se puede decir lo mismo? ¿Será que hay quien dé testimonio de nosotros? ¿Será que el esposo puede decir de la mujer: no busquen a esta entre los muertos porque ya se levantó? ¿Será que la mujer puede decir eso del hombre? ¿O será que todavía lo encuentra al esposo entre los muertos? ¿Será que todavía la encuentra la esposa entre los muertos? ¿Será que todavía la encuentra con la misma actitud, el mismo carácter, lo mismo de antes, de toda la vida, sin cambios, sin transformaciones, hablando siempre de bendiciones, de toques, de conocimiento y de no sé cuántas cosas, pero sin un cambio en la vida, todavía en el mismo lugar, en la misma condición, en el mismo sepulcro, todavía allí? ¿Será que ahí estamos? ¿O será que hay quien puede testificar y decir: a mi esposo ni lo busquen ahí porque ya no está ahí, ya no es el mismo, cambió? Era un hombre tremendo, que era un hombre machista y mujeriego y esto y lo otro, pero ya cambió, ya es otro. Porque no puede dar testimonio uno de uno mismo. Siempre es alguien más el que da testimonio de uno. Siempre será alguien el que testificará si estás aún en el sepulcro o si ya te levantaste. Pero si hay alguien que no se ha levantado aquí, o de la audiencia que nos escucha por la radio, de todo aquel pueblo que nos escucha en estos momentos por medio de la emisora, tú que me escuchas, amigo, amiga, y que estás viviendo una religiosidad pero en pecado, que has cambiado de iglesias y de religión pero no has cambiado de vida, ya no cambies de religión, ya no cambies de iglesia, cambia de corazón, levántate de entre los muertos, que Cristo te quiere alumbrar, que Cristo te quiere cambiar. Deja que el poder del Espíritu del Señor venga sobre tu vida y cambie tu caminar una vez y para siempre. Con esto le termino. ¿Cuándo escuchó al Señor hablar de religión? ¿Cuándo escuchó hablar de que cámbiate de aquí para los saduceos? Saduceos cámbiense para con los fariseos. Fariseos cámbiense para con los intérpretes de la ley. Nunca anduvo hablando de esas cosas. Él vino a cambiar una cosa, y eso fue el corazón del hombre, a levantarlo, a restaurarlo, a transformarlo. Y eso Cristo quiere hacer en nosotros. Vino a cambiar nuestra vida. Si no hay cambios, en vano es lo que profesemos. Si no hay cambios, en vano es nuestra fe. Es una fe vana y sin efecto y sin poder y falsa. Y en vano es lo que batallamos. En vano es si trabajamos. En vano es si servimos. En vano es si nos fatigamos. En vano si no tenemos una resurrección, dijo Pablo. En vano es nuestra fe. Si no hemos resucitado, en vano es lo que creemos. Póngase de pie y vamos a buscar la gloria del Señor, la gracia del Señor, y vamos a buscar una resurrección genuina. Hermano, hermana que estás en este lugar, muchos te van a buscar en el sepulcro, muchos te van a buscar ahí todavía. Los amigos que te encuentras por ahí, los familiares, los inconversos en el trabajo, en veces los mismos hermanos van a ir a buscarte a ver si es cierto que has cambiado. Va a haber problemas, va a haber críticas, va a haber lucha, va a haber un montón de situaciones.
Te van a encontrar con Cristo en lugares celestiales, adorándole, cantándole. ¿Cómo te encontrarán? ¿Y cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo nos encontrará? ¿Aún en el sepulcro o ya de pie, en vida nueva, en vida transformada? Te va a buscar a alguien entre los muertos. Que no te hallen ahí, mi hermano. Alguien va a buscar un problema contigo. Que no te hallen como un muerto, poniéndote en la posición de los muertos, queriendo arreglar las cosas como los muertos. Que te encuentren como los vivos. Que te encuentren con una posición de hijo de Dios, transformado, cambiado. Ya no hacemos las cosas como antes, hermano, hermana. Antes tenías un problema y éramos arrebatados y aferrados y aguerridos a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, en nuestro tiempo. Pero ya no somos los mismos, hermano. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios, hijos de la resurrección, vidas cambiadas. Somos como Cristo. Que no te encuentre el hombre que te anda buscando en el sepulcro. Que no te encuentre la mujer que te anda buscando ahí. Que no te encuentre ahí. Mejor que te encuentre adorando a tu Señor en lugares celestiales. Tu cuerpo se quedará abajo, pero tu corazón estará en gloria. Tu corazón estará en gloria. Qué hermoso es que alguien te quiera buscar en la carne y te encuentre en el espíritu. Te quiera buscar en la carne y te encuentre adorando a Dios en lugares celestiales.